Calor y energía térmica. La energía interna. ¿Qué es la energía interna? Es la energía asociada a todos los componentes microscópicos de un objeto cuando esto se observa desde un marco de referencia a reposo, mientras que el calor es la transferencia de esta energía de un objeto a otro, debido a las diferencias de temperaturas. Este calor puede ser transferido a través de convección, conducción o radiación. Conducción a través de algún material, especialmente metal, convección a través de una sustancia como el aire o el agua y radiación a través de ondas. Ejercicio 1. Una mujer de 55 kilogramos ingiere una dona de jalea de 540 calorías. Como hablamos de una dona de jalea, estas calorías son calorías alimenticias, que equivalen a 1 kilocaloría. Por lo tanto, se tiene 540 kilocalorías en el desayuno. A. ¿Cuántos joules de energía son equivalentes a una dona de jalea? B. ¿Cuántos escalones debe subir la mujer en una escalera muy alta para poder cambiar la energía potencial gravitacional del sistema mujer-tierra en un valor equivalente a la energía alimenticia en una dona de jalea? Y suponga que la altura de un solo escalón es de 15 centímetros. Si el cuerpo humano solo es eficiente en un 25% en convertir energía potencial química en energía mecánica, ¿cuántos escalones debe subir la mujer para poder compensar su desayuno? Nosotros sabemos que la relación térmica a energía térmica está dada por una caloría alimenticia es igual a 1 kilocaloría y eso es equivalente a 1000 calorías y eso es igual al trabajo en 4186 joules. Por lo tanto, hacemos una conversión. En el literal A nos pide cuántos joules de energía son equivalentes a una dona de jalea, sabiendo que las calorías alimenticias de una dona de jalea son 540 calorías alimenticias. Hacemos la conversión basada en la tabla de acá. Sabemos que una cal alimenticia es igual a 4186 joules. Y eso nos da igual a 2.26 por 10 a la 6 joules. Literal B. En el literal B nos dice que la mujer debe subir los escalones y cuando subiera sus camiones, a medida que sube los escalones va a cambiar su energía potencial porque varía su altura. Entonces, nos pide también el número de escalones que podrá subir con la cantidad de energía alimenticia que le dio la dona. Por lo tanto, la cantidad de energía alimenticia convertida en trabajo mecánico es igual a 2.26 por 10 a la 6 joules. Y la energía utilizada para poder subir los escalones va a ser igual a los escalones que sube por la energía potencial utilizada por cada escalón. Como nosotros queremos que la energía que utiliza para poder subir los escalones sea igual al calor de la dona, o sea, la energía que le da la dona, que es 2.26 por 10 a la 6, nosotros igualamos estas ecuaciones, esta ecuación con el resultado, y podemos obtener que 2.26 por 10 a la 6 joules, que es la energía proporcionada por la dona, va a ser igual al número de escalones que sube la mujer por la energía que usa en cada uno de los escalones. Entonces, la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Se despeja el número de escalones y se reemplazan con los datos. La altura es la altura de un escalón que nos daba en el problema, que lo convertimos en metro, igual a 15 centímetros. El kilogramos es la masa de la mujer. Tomamos la gravedad como 9.8 y el calor era el calor que le proporcionaba la dona a la mujer, que era igual en trabajo a 2.26 por 10 a la 6 joules, dándonos un total de 28.000 escalones. En el inciso B, en cambio, nos pide que nos dice que solo el cuerpo, el 25% de energía de la dona, la convierte en energía mecánica. Por lo tanto, la mujer no podría subir ese número de escalones, 28 escalones. Solo podría subir el 25% de eso, ya que solo utiliza el 25% de energía de la dona.
Por lo tanto, al número de escalones que nos sale le multiplicamos el 0.25, dándonos como total 6.990 escalones. Es lo que realmente sube la mujer. Ejercicio 2. Tratando de mantenerse despierto para estudiar toda la noche, un estudiante prepara una taza de café, colocando una resistencia eléctrica de inmersión de 200 watts en 0.320 kilogramos de agua. ¿Cuánto calor debe agregarse al agua para elevar su temperatura de 20 grados centígrados a 80 grados centígrados? B. ¿Cuánto tiempo se requiere? Y suponer que toda la potencia que se invierte en calentar el agua. Tomamos la resistencia eléctrica, es más o menos como una estufa que puede tener una potencia de 200 watts, que se le pone a calentar 0.320 kilogramos de agua. El coeficiente específico del agua es por tabla y nosotros sabemos que es 4.190 joules sobre kilogramos por Kelvin. Esta es la fórmula para la energía necesaria para poder elevar la temperatura de una sustancia en su masa total. Reemplazamos los datos. Sabemos que el calor va a ser igual a 0.320, es la masa del agua que nosotros podemos elevar la temperatura, la diferencia de temperaturas, que es la temperatura final, menos la temperatura inicial, que es 80 menos 60, menos 20, nos da igual 60, y el coeficiente, el calor específico del agua, que es 4.190, lo reemplazamos y nos da un valor de 8.004 por 10 a la 4 joules. Y este sería el calor necesario para poder cambiar la temperatura del agua de 20 grados centígrados a 80 grados centígrados. Aparte, el problema nos dice que debemos suponer que toda esa potencia se invierte en calentar el agua. Por lo tanto, nosotros sabemos que potencia es igual al trabajo efectuado sobre el tiempo. Y el calor necesario para poder elevar la temperatura del agua en esa variación de temperaturas de 20 a 80 grados es igual a 8.4 por 10 a la 4 joules. Entonces el trabajo para poder calentar el agua será igual al calor necesario para poder elevar su temperatura. Entonces el trabajo va a ser igual a calor. Reemplazamos en la fórmula de potencia y tenemos que calor sobre tiempo va a ser igual a potencia. Despejamos tiempo y nos queda que el calor dividido para la potencia va a ser igual al tiempo, teniendo un tiempo total de 402 segundos para poder calentar todo el agua, toda la masa del agua con una potencia de 200 watts. Capacidad calorífica y calor específico. La capacidad térmica o capacidad calorífica, denominada como C mayúscula, de cualquier muestra de cantidad de agua, es la energía necesaria para poder elevar la temperatura de la masa de la muestra, o sea, la masa total, en 1 grado centígrado. Mientras que el calor específico, denominado con la C minúscula, es la capacidad térmica poder elevar la temperatura a 1 grado centígrado, pero por unidad de masa. Sobre 2 bloques de metal de 1 kilogramo a la misma temperatura inicial se colocan 2 hielos de 0.0 kilogramos cada uno. Los hielos se funden parcialmente sobre A y completamente sobre B en el mismo intervalo de tiempo. Escoja la relación correcta entre los calores específicos de A y B. Para poder, una vez que se ponen en contacto, debido a que están a diferentes temperaturas, cada uno de los cuadritos va a generar lo que es el equilibrio térmico. Entonces, en el cuadro A se va a ver que va a ser la variación de la energía que va a sufrir el bloque A debido a que el hielo tiene que cambiar su temperatura para poder encontrarse en el equilibrio térmico, porque sabemos que el hielo va a estar más frío que el cubo. Entonces, el cubo, además, para poder derretirse, necesita un calor de fusión y también necesita cambiar la temperatura. Entonces, lo mismo le pasa al bloque B, necesita un calor de fusión para poder derretir el hielo, cambiar su temperatura y cambiar la temperatura del hielo y del bloque para poder lograr el equilibrio térmico. Nosotros nos damos cuenta que en el bloque A el hielo no se derrite totalmente, sino que se derrite parcialmente.
Por lo tanto, el calor de fusión que necesita el hielo para poder fundirse respecto a su masa es menor a lo que realmente debe tener, por lo cual no se derrite completamente, mientras que en el bloque B sí obtiene el calor necesario para poder derretirse todo el hielo. Entonces, nos damos cuenta que este calor y este calor son diferentes. Este de menor a este, debido al que está aquí en el cuadro B, el hielo no se derrite totalmente. Como no se derrite totalmente, nos podemos dar cuenta también que para lograrse el equilibrio térmico en la variación de temperatura, lo que tiene que cambiar aquí deberá ser su calor específico. Entonces, si todo esto es menor, entonces el calor específico del cubo A debería ser menor al calor específico del cubo B. Por lo tanto, concluimos que CA es menor a CB. Ejercicio. Una caja con fruta con masa de 35 kilogramos y calor específico de 3.650 joules kilogramos sobre kilogramos por Kelvin baja deslizándose por una rampa de 8 metros de longitud y esta está inclinada a 36.9 grados bajo la horizontal. Si la caja estaba inicialmente en reposo arriba en la rampa y tiene una rapidez de 2.5 metros sobre segundo en la base, ¿cuánto trabajo efectúa la fricción sobre ella? Y si una cantidad de calor igual a la magnitud de dicho trabajo pasa a la fruta y ésta alcanza una temperatura final uniforme, ¿qué magnitud tiene el cambio de temperatura? Necesitamos obtener la altura para poder calcular lo que es la energía potencial en el punto 1. Entonces, eso lo obtenemos a través de trigonometría, ya que es una rampa y la tomamos como si fuera un triángulo. Entonces sacamos que la tangente de 36.9 va a ser igual a los opuestos sobre la adyacente. Se despeja X y se nos da un total de 6. Entonces sabemos que la altura es igual a 6 metros. Entre los datos tenemos la masa del cubo, la masa del cajón de fruta, la altura, que son 6 metros calculada. Utilizaremos una gravedad de 9.81 con una velocidad llega abajo de la rampa, con una velocidad de 2.50 metros sobre segundo, llega abajo en la rampa, y esa velocidad nos ayudará a calcular lo que es la energía cinética, denominada por un medio de la masa, multiplicando la masa y multiplicando la velocidad elevada al cuadrado. Nosotros sabemos que la variación de energía mecánica va a ser igual al trabajo, a menos el trabajo. Entonces, sabemos que la energía final menos la energía inicial va a ser igual al trabajo, denominando la energía final como el punto 2 y la energía inicial como el punto 1. Con respecto al gráfico, nosotros podemos darnos cuenta que la energía total va a ser la energía potencial 2 más la energía cinética menos la energía potencial 1 más la energía cinética 1. Como es una rampa, nos podemos dar cuenta que en este punto no va a haber lo que es energía cinética, porque el problema nos dice que la caja empieza en reposo, por lo tanto no va a haber energía cinética, pero si tiene una altura, entonces va a tener energía potencial. Mientras que en el otro punto no tiene altura, por lo tanto no va a tener una energía potencial, pero el problema nos dice que llega a la base con 2.50 metros sobre segundo, por lo que va a tener una energía cinética. Entonces nos queda que la energía cinética menos la energía potencial va a ser igual al trabajo de la fricción. Se calcula las diferentes energías, la energía potencial y la energía cinética, dándonos una energía potencial de 2.059 por 10 a la 3 joules y una energía cinética de 109.375 joules. Esto nos reemplazamos en la ecuación y nos da que el trabajo de la fricción es igual a menos 1.95 por 10 a la 3 joules. En el literal B. El enunciado nos dice que un calor igual a la magnitud del trabajo de fricción pasa a la fruta. Entonces, para poder calcular lo que es el cambio de la fruta, el cambio de temperaturas, nosotros sabemos que calor es igual a la masa por el coeficiente específico, en este caso de la sustancia, y en este caso lo que estamos calculando es la caja de la fruta. Entonces, el problema ya nos da que el calor específico de la fruta es igual a 3.650 joules dividido para kilogramos por Kelvin, y cuya masa es de 35 kilogramos.
nos pedía que el calor tenga una magnitud igual al trabajo. Esto nos dice el problema, que supongamos que el calor es igual a la magnitud del trabajo. Nosotros sabemos, de acuerdo al inciso anterior, que el trabajo era menos 1.95 por 10 a la 3 joules. Pero como nos pide que tengamos la magnitud y sabemos que el trabajo de fricción no siempre va a ser negativo, debido a que es la fricción, nosotros cogemos solo la parte positiva, o sea, 1.95 por 10 a la 3, ya que nos pide que sea la magnitud. Reemplazamos en la fórmula y nos da que tiene una variación de 0.015. Ejercicio 3. Calcula la capacidad calorífica específica a volumen constante del nitrógeno gaseoso, N2, y compárela con la agua líquida. La masa molar del N2 es igual a 28 gramos sobre mols. B. Se calienta 1 kilogramo de agua con volumen constante de 1 litro, de 20 grados a 30 grados, en una tetera, con la misma cantidad de calor. ¿Cuántos kilogramos de aire a 20 grados centígrados se podrían calentar a 30 grados centígrados? ¿Y qué volumen en litros ocuparía este aire en 20 grados centígrados una atmósfera de presión, suponiendo que el aire está compuesto totalmente de nitrógeno? Datos del problema. Para un gas, y como se encuentra a volumen constante, la capacidad específica molar de un gas se encuentra definido por tabla o también la podemos obtener por 5 medios de la constante R, siendo R la constante de los gases, 8.314 joules sobre mol por Kelvin. El calor específico del agua es un valor de tabla que se lo tienen que aprender y es 4.190 joules sobre kilogramos por Kelvin. Tenemos la fórmula de la capacidad calorífica molar. Sabemos que las fórmulas para los que son los gases son muy diferentes a las fórmulas utilizadas para los sólidos o líquidos, debido a lo que cambian de temperatura, tienen un mayor cambio en presión o en volumen. Entonces, por esta razón, las fórmulas con respecto a los gases se encuentran expresadas en lo que es su masa molar o su número de moles. Entonces, la fórmula de capacidad calorífica molar se encuentra evaluada en igual. La capacidad calorífica va a ser igual a la masa molar multiplicado por el calor específico del CN. Para poder obtener el calor específico, nosotros anteriormente habíamos calculado la capacidad calorífica, que era igual a 20.786, y simplemente lo que hacemos es reemplazarlo en la fórmula. La masa o la masa molar es la que nos da el problema, pero también la podemos sacar a través del peso molar sabiendo lo que es la fórmula del compuesto, que es N molecular. O sea, y el nitrógeno es igual a 14, según la tabla periódica. Y eso lo multiplicamos por 2 porque tiene 2 átomos, y eso nos da igual a 28 gramos sobre mol, que el problema no nos diera. Yeah. Entonces, eso nosotros lo reemplazamos y obtenemos un calor específico del nitrógeno de 742.366. El problema nos pide comparar entre el calor específico del agua y la masa y la del nitrógeno. Entonces nos podemos dar cuenta que entre el agua, que es 4.190, y el nitrógeno, que es 742.366, es mucho más grande o mayor que la del agua. Al ser mayor a la del agua, nos podemos dar cuenta que necesitan mucho más energía para poder elevar la temperatura del nitrógeno que la que se necesita para poder elevar la temperatura del agua. Literal B. Se calienta 1 kilogramo de agua con volumen constante de 1 litro de 20 grados centígrados a 30 grados centígrados en una tetera, con la misma cantidad de calor. Entonces, calculamos primero lo que es la cantidad de calor y nos da igual a 4.19 por 10 a la cuarta joules. Y nos dice que con esta misma cantidad de calor se va a calentar los kilogramos de aire, suponiendo que el aire se encuentra compuesto 100% de nitrógeno. Entonces, la masa se despeja lo que es la fórmula de calor molar. Se sabe que la masa es igual a calor sobre el calor específico del nitrógeno multiplicado por la variación de temperatura, dándonos una masa de 5.644 kilogramos. Literal C.
Dice, ¿qué volumen en litros ocuparía ese aire a 20 grados centígrados y una atmósfera de presión? Ya, utilizamos la constante de los gases. La presión por el volumen es igual al número de moles multiplicado por la constante R, sabiendo que la constante R de los gases se encuentra 8.314 por Joule sobre moles por Kelvin por la temperatura. También sabemos que la masa es igual a la masa molar por el número de moles. Despejamos lo que es el número de moles y lo reemplazamos en la ecuación, ya que no tenemos número de moles, pero sí tenemos lo que es la masa molar y la masa del aire, que fue calculada en los incisos anteriores. Despejamos lo que nos pide, en este caso es volumen, reemplazamos los datos y obtenemos un volumen igual a 4.848 metros cúbicos.